13 horas con 14 minutos del día 10 de marzo de 2016, se da inicio a la sesión pública extraordinaria en la sala de sesiones del Pleno convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaría de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, los comisionados José Rubén Mendoza Hernández, Fernando Aguilera de Hombre, así como el delegado del secretario ejecutivo Jorge Javier Pérez Razáez y la titular del órgano de control interno, Hilda Margarita Martínez Zamudio, en su calidad de comisaria, por lo que le informo que existe quórum legal para sesionar. De conformidad con la normatividad que rige a este instituto, es que al existir quórum legal se declara formalmente instalada la sesión, tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura, por lo que se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura y la aprobación del orden del día. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, Secretaría de Acuerdos, de que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto al punto número 5, solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Elizabeth Rojas Castellanos, adscrita a mi ponencia, dé cuenta con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Señorita Secretaria, tiene usted el uso de la voz. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados. Doy cuenta al Pleno con 8 proyectos de resolución. En primer término, me referiré al recurso identificado con el número 31 del año en curso, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se requirió un desglose del parque vehicular con el que dicha Secretaría opera en Coatzacoalcos, así como la cantidad de unidades, modelo y kilometraje de las mismas. En el proyecto se propone revocar las respuestas dadas, toda vez que el jefe de la unidad de acceso del ente obligado, durante el procedimiento primigenio, comunicó que la información solicitada tenía el carácter de reservada, sin adjuntar el acuerdo respectivo. Y si bien durante la sustanciación modificó su respuesta inicial, proporcionando la información requerida, tampoco acreditó que se hubiera seguido el procedimiento para la desclasificación, actuar que resulta violatorio del derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente, por lo que se propone ordenar al sujeto obligado que emita una nueva en la que el área competente para ello entregue y o ponga a disposición del recurrente la información solicitada. Asimismo, se propone instar al jefe de la unidad de acceso a la información para que en futuras ocasiones justifique que realizó una búsqueda exhaustiva en las áreas convenientes para la localización de la información y adjunte a las respuestas el soporte documental de las áreas responsables con base en la tramitación completa y exhaustiva, atentos al deber impuesto a las unidades de acceso a la información en la ley de la materia. Enseguida me referiré a los recursos 37 y 40, ambos del año que transcurre, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió, en el primero de ellos, una relación de los ingresos totales de 2015 por concepto de entradas a los baños públicos de los mercados y parques de la ciudad, relacionándola con la ubicación del baño respectivo, los talonarios dados a los responsables y el número de folio. Asimismo, se solicitó una relación de los ingresos hechos por las empresas telefónicas al ayuntamiento por concepto de uso de suelo e instalación de casetas telefónicas en la ciudad del periodo de 2007 a 2015, que se deriven de los contratos celebrados entre el Departamento de Desarrollo Urbano y las empresas telefónicas. Y en el segundo, se requirió información sobre los montos ejercidos en los años de 2014, 2015 y 2016 para el pago de nóminas y servicios del total del presupuesto recibido. En los recursos, se propone modificar las respuestas dadas en virtud de que lo respondido en ambos casos es incompleto. Y en el recurso 37, se ordena que el sujeto obligado emita una nueva respuesta en la que, previa búsqueda exhaustiva y bajo su más estricta responsabilidad, informe de manera fundada y motivada la existencia o inexistencia de la información faltante y, en caso de contar con ella, la entregue y o ponga a disposición del recurrente
en la forma en que la tenga generada, resguardada u obre en su poder, adjuntando el soporte documental que así lo justifique, mientras que en el recurso 40 se ordena que emita una nueva en la que el área competente para ello entregue la información faltante. De igual modo, se propone instar al jefe de la unidad de acceso a la información para que en futuras ocasiones justifique que realizó una búsqueda exhaustiva en las áreas convenientes para la localización de la información y adjunte a las respuestas el soporte documental de las áreas responsables, con base en la tramitación completa y exhaustiva, atentos al deber impuesto a las unidades de acceso a la información en la ley de la materia. Enseguida me referiré al recurso identificado con el número 46 de la presente anualidad, interpuesto en contra de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, en el que se requirió conocer los días que suministran agua en la colonia 18 de marzo, el nivel del suelo en el que deben estar las tomas domiciliarias para recibir el suministro y la persona responsable para atender las quejas de falta de suministro. En el proyecto se propone confirmar las respuestas dadas, toda vez que de las constancias que obran en autos se acreditó que el ente obligado proporcionó la información requerida. Ahora doy cuenta con el recurso identificado con el número 43 de la presente anualidad, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en el que se requirió diversa información relacionada con el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, el inventario de datos del municipio, la Carta Internacional de Datos Abiertos, el Hackathon Jalapa 2014, el Hackathon Estatal Veracruz 2015 y el Laboratorio Ciudadano de Gobierno Abierto 2016, entre otros. En el proyecto se propone modificar las respuestas dadas por el sujeto obligado, toda vez que del análisis de los elementos que obran en autos se advierte que omitió pronunciarse sobre algunos datos requeridos, por lo que se propone ordenar que dé respuesta, entregue y o ponga a disposición de la recurrente la información faltante, o en su caso, se pronuncie de manera fundada y motivada sobre la inexistencia de la misma. A continuación, doy cuenta con los recursos 49 y 61 del actual, interpuestos en contra de la omisión de dar respuesta por parte de los ayuntamientos de Hidalgotitlán y Cuacuatzintla, respectivamente, en los que se solicitó diversa información pública vinculada con obligaciones de transparencia. En los proyectos se propone declarar fundados los agravios hechos valer, porque ante una falta de respuesta debe actuarse en beneficio del acceso a la información por virtud del silencio administrativo en el que cayeron los entes obligados, al haber incumplido con la entrega de la información solicitada en violación a lo establecido en la Constitución Federal y local, por lo que se propone ordenarles entreguen de manera gratuita la información solicitada en los términos señalados en los proyectos. Asimismo, se propone exhortar a los citados sujetos obligados para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formulen. Finalmente, mención especial merece el recurso 34 del año en curso, interpuesto en contra de la omisión de dar respuesta por parte de la Universidad Tecnológica del Sureste, en el que se solicitó se informara a cuánto asciende el salario que gana el rector de esa institución al mes, así como a cuánto ascendió en pesos el aguinaldo que percibió en el 2015. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio hecho valer ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ordenarle que entregue de manera gratuita la información solicitada, la cual deberá contener el nombre del servidor público de que se trata. Lo anterior, aun cuando ello sea contrario a lo sostenido en el lineamiento 11º de los lineamientos generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, para publicar y mantener actualizada la información pública, ya que a partir de una nueva reflexión que se considera pondera de mejor manera los derechos y principios que inciden en el derecho de acceso a la información y que ya se ha venido sosteniendo en sentencias resueltas por las distintas ponencias de este instituto, este órgano se apartó de cualquier lectura de sentencias anteriores en las que se hubiera sostenido que el nombre de los servidores públicos que ocupen los puestos del tabulador constituye información que no forma parte de este y, en esta nueva reflexión,
consideró que los servidores públicos, al desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y por la sola naturaleza del cargo que desempeñan, su nombre es de acceso público, ya que de excluir el nombre de los servidores públicos del tabulador, se generaría la violación al principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política Federal, por lo que se propone dejar sin efectos el lineamiento 11º de los lineamientos generales que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para publicar y mantener actualizada la información pública en sus fracciones primera y cuarta última parte, relativas a la omisión de publicar el nombre de los servidores públicos en el tabulador y de las personas en la nómina, tratándose de los sujetos obligados a que se refieren las fracciones séptima y octava del artículo 5 de la Ley de la Materia, y comunicarlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de este instituto, para que se hagan las anotaciones y notificaciones que en derecho correspondan. Es la cuenta, señora comisionada, señores comisionados. Gracias, señores integrantes del Pleno. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, solicito las manifiesten en este momento. En vista de que no hay observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionado Fernando Aguilera de Hombre. Comisionada Yoli García Álvarez. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Siguiendo el orden del día respecto del punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Eusebio Saure Domínguez, adscrito a la ponencia 2, y el comisionado José Rubén Mendoza Hernández, de cuenta no solo con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación, sino además con aquellos que fueron presentados de forma similar por otras ponencias respecto de información solicitada al Ayuntamiento de Orizaba sobre los impuestos efectuados por 2 personas morales. Señor secretario, ¿tiene usted uso del audio? Gracias. Buenas tardes. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta al Pleno de este instituto con 6 proyectos de resolución que en total comprenden 6 expedientes. En primer lugar, doy cuenta con el expediente 35 del año en curso, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Jaltipa, en el que se solicitó diversa información relativa a propuestas que desde el inicio de la administración municipal ha llevado a cabo cada una de las sesiones de Cabildo para su discusión los ediles. En el proyecto se propone sobreseer el recurso interpuesto en virtud de actualizarse la fracción cuarta del artículo 70 de la Ley de Transparencia, relativa a que se haya conocido anteriormente del recurso respectivo y resuelto en definitiva. A continuación, doy cuenta con el expediente 41 del presente año, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, en el que se solicitó conocer cuántas personas integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como el nombre y puesto que desempeña cada servidor público de los referidos tribunales y su sueldo mensual, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016. En el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el agravio y, por tanto, se modifican las respuestas emitidas por la unidad de acceso del sujeto obligado y se ordena que entregue de manera electrónica la información faltante. Asimismo, deberá actualizar su portal de transparencia en las fracciones tercera y cuarta en los términos expresados en la consideración tercera del fallo, lo que deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que cause estado la presente resolución. Se da cuenta conjunta con el expediente 44, turnado a la ponencia del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, y del diverso 45, turnado a la ponencia del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, ambos del presente año, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Orizaba, en los que se solicitó diversa información. Ante lo parcialmente fundado de los agravios, se modifican las respuestas otorgadas por la unidad de acceso a la información del sujeto obligado durante la substanciación del recurso de revisión, y se le ordena que emita una nueva respuesta. Lo anterior, en términos de lo razonado, en la consideración tercera
de los respectivos fallos. Acto seguido, doy cuenta con el expediente 48 del año que transcurre, interpuesto por un ciudadano en contra del Partido Revolucionario Institucional, en el que se solicitó el monto total de viáticos comprobados en todos sus departamentos, de todas sus áreas de trabajo, en la sede central y las sedes municipales del estado de Veracruz de los años 2010 a 2015. Ante lo parcialmente fundado del agravio, en el proyecto se propone, por una parte, modificar la respuesta otorgada durante la sustanciación del recurso de revisión por el titular de la unidad de acceso a la información del sujeto obligado, y se le ordena entregar la información en los términos señalados en la consideración tercera del fallo y actualizar el vínculo de transparencia relacionado con la obligación a que se refiere el artículo 8, párrafo primero, fracción cuarta, de la ley de la materia en los términos establecidos en la consideración tercera del fallo. Ambas obligaciones deberá realizarlas en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de que cause estado la resolución. Igualmente, se propone exhortar al sujeto obligado para que en posteriores ocasiones dé cabal cumplimiento a los procedimientos y términos establecidos en la ley de la materia respecto a la tramitación de las solicitudes de información que se le formulen. Apercibido que de no hacerlo, se procederá en los términos del título cuarto de la citada ley, relativo a las responsabilidades y sanciones. Finalmente, se da cuenta con el expediente 53 del año en curso, interpuesto por un ciudadano en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la Antigua, en el que solicitó información referente a la nómina y aguinaldos pagados a los trabajadores de dicha dependencia obligada. En el proyecto se propone confirmar la respuesta emitida durante la substanciación del recurso de revisión, toda vez que en autos quedó acreditado que sí dio respuesta a lo requerido en términos de lo dispuesto en el artículo 57, párrafo primero de la ley de la materia. Es la cuenta, señores comisionados. Gracias, señores integrantes del Pleno. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones solicito las manifiesten en este momento. ¿No? Vista que no existen observaciones, solicito a la Secretaria de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionado Fernando Aguilera de Hombre. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Siguiendo el orden del día, respecto al punto número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Ariel César Robinson Campo, adscrito a la ponencia 3 del comisionado Fernando Aguilera de Hombre, dé cuenta con los restantes proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Señor secretario, tiene usted el uso de la voz. Con su autorización, comisionada presidenta, señores comisionados, doy cuenta con 4 recursos de revisión que comprenden 5 expedientes. En primer lugar, doy cuenta con el recurso 36 de 2016 con un acumulado interpuesto en contra de actos de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz, el cual tiene como antecedente 2 solicitudes de información en las que se requirió el estado de resultados de un jardín de niños incorporado a la Secretaría de Educación. El sujeto obligado omitió dar contestación a solicitud de información, lo que actualizó la causal de procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 64.1, fracción octava. Ahora bien, del análisis de los estatutos que rigen al sujeto obligado, se puede observar que no se encuentra dentro de sus atribuciones el generar o resguardar lo requerido por el solicitante. Sin embargo, atendiendo a lo establecido en el artículo 57.2 y ante la falta de respuesta por parte del ente público, en el proyecto de somete a su consideración se propone ordenar a la Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz que otorgue respuesta al solicitante, orientándolo a efecto de que formule la solicitud de información a un sujeto obligado distinto y que debe ser el idóneo para dar contestación a la misma. En segundo lugar, doy cuenta con el recurso 42-2016, que tiene como antecedente una solicitud en la que un particular requirió al Ayuntamiento de Veracruz información relacionada con los gastos de comunicación social correspondientes a los años 2014 y 2015. El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, proporcionando parte de la información, empero, por otra parte, manifestó la imposibilidad de buscar de manera exhaustiva el resto, debido a la temporalidad otorgada por su localización. Lo anterior motivó el agravio de la parte ahora recurrente. Una vez emplazado el presente medio de recursar, el ente público compareció indicando que ponía a disposición del particular el resto de información pendiente de proporcionar, precisando el número de hojas y la modalidad de entrega en copias certificadas. Una vez en el proyecto quedó fijado el punto controvertido consistente en la entrega incompleta de la información,
En este acto se propone ordenar la entrega de lo reclamado en los términos de la modalidad en que el sujeto obligado debe generar y o resguardar la información. Por ello, se propone que una parte de la información reclamada se entregue en formato electrónico, mientras que otra parte de la misma se propone ordenar que se ponga a disposición para consulta y o reproducción en hojas simples o certificadas, lo que en cualquier caso debe ser acorde al contenido del acuerdo emitido por el Pleno de este Instituto, mediante el que se dan a conocer los criterios que deben adoptar los sujetos obligados al fijar los costos para la expedición de copias, cuando se soliciten el ejercicio del derecho de acceso a la información, de conformidad con las consideraciones expresadas en el considerando tercero del fallo que se somete a su consideración. En tercer lugar, doy cuenta con el recurso 60 del 2016, interpuesto por un particular en contra del Ayuntamiento de Jalapa, donde le requirió, entre otras cosas, que detallara los gastos erogados durante la preparación del segundo informe municipal. Durante el proceso, el sujeto obligado omitió dar respuesta a la solicitud del recurrente, lo que motivó la interposición de recurso de mérito. Posteriormente, y una vez admitido, durante la aceptación, el ente público remitió diversas facturas emitidas por las direcciones de egresos y de administración, las cuales son los funcionarios indicados para dar respuesta a lo requerido, por lo que se propone se confirme la respuesta del sujeto obligado de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero del presente proyecto que se somete a su consideración. Finalmente, doy cuenta con el recurso 66 de 2016, interpuesto por un particular en contra del Ayuntamiento de Ángel R. Cavada, mismo que tiene como antecedente una solicitud de información en la cual se le requirió conocer los nombres, sueldos, grado de estudios y cargos de los integrantes del Cabildo. El sujeto obligado dio contestación en el plazo establecido por la Ley de Transparencia del Estado. Sin embargo, el particular interpuso el recurso de revisión manifestando como agravio que el ente público puso a disposición en el domicilio del Ayuntamiento lo tocante a los sueldos. En el proyecto de resolución que se pone a su consideración, se propone modificar la respuesta del ente público a efecto de que la información faltante sea remitida en forma electrónica a lo recurrente, por así tener la obligación el ayuntamiento obligado de generarla, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 del Código Oficial de la Federación y 99 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dispone que los patrones tienen la obligación de expedir y entregar a sus trabajadores los comprobantes del pago de nómina de manera digital a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria CFDI. Es la cuenta, señores comisionados. Gracias, señor secretario. Señores integrantes del Pleno, se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, solicito las manifiesten en este momento. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Con los proyectos. Comisionado Fernando Aguilera de Hombre. Con los proyectos. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y no existe algún otro que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 13:37 del día 10 de marzo de 2016. Muchas gracias.